Muy buenas noches, tengan ustedes la más gentil de las bienvenidas. El día de hoy estaremos presentando un taller sobre derecho a la salud para los jóvenes. Esperemos que se conecten los demás participantes. Eh, Vuelvo y repito, sean bienvenidos a este momento. Esperamos que el taller dure aproximadamente 30 minutos a 35 minutos. De inicio, estaremos realizando varias actividades, eh, sobre todo. El taller como tal está dividido en varias exposiciones y nos gustaría que al final nos ayuden con una pequeña participación en un pequeño juego que no les tomará más allá de 5 a 10 minutos, ¿sí? Va a estar a cargo de la compañera Carla Sánchez, el pequeño juego, entonces esperamos que ustedes nos puedan ayudar con eso. Daremos inicio cuando se encuentren aproximadamente 15 participantes, entonces nos queda muy poco, así que por favor, mucha paciencia. Antes de avanzar, me gustaría avisarles, por favor, que durante este proceso de taller va a ser grabado, ¿sí? Y en lo posible se va a subir el contenido de este taller en un video a YouTube. Cualquier dificultad que tengan, por favor, notifíquenme o le notifican a cualquiera de los compañeros expositores. Bien, bienvenidos sean todos. Si es que tienen alguna dificultad técnica, por favor, no duden en avisarme. Y comenzamos. El taller actual se trata sobre derecho a la salud para los jóvenes. Estaremos presentando, estaremos presentando a continuación varios de los temas y sobre todo la implicación que tiene un poco a manera de informativa. Eh, Les ruego que presten mucha atención porque son temas que nos sirven para informar a la comunidad sobre todo. Ahora, con respecto a por qué se realiza este taller responde a una iniciativa de UTPL para vinculación con la sociedad, correspondiente al curso de Practicum 2. Ahora, ¿cómo se organiza? Se va a realizar una exposición a través de esta plataforma Zoom y vamos a compartir pantalla por medio de algunas diapositivas que vamos a estar mostrándoles a ustedes. Ahora, los temas a tratar son los jóvenes, sobre todo, la implicación de estos en la sociedad, salud como tal, como derecho, una explicación muy breve igual. De ahí tenemos varios temas adicionales a cargo de cada uno de los demás expositores, entre los cuales tenemos desinformación sobre la sexualidad, tenemos VIH-Sida, tenemos adicciones y suicidio. Son temas que afectan a la juventud sobre todo y de los cuales vamos a estar tratando en este presente taller. Cuando ustedes quieran hablar, por favor, encienden, ponen la manito y les damos paso, ¿sí? No se preocupen por nada más, al contrario, estamos muy agradecidos porque ustedes pueden estar en este momento y nos gustaría que, si tienen la oportunidad, nos ayuden hasta el final. Bien, entonces comenzamos. No sé si pueden visualizar ya la presentación de diapositivas. Sí, estimado Ya, compadre Cristian. ahora, el derecho a la salud pública para los jóvenes cuenta con estos expositores: Cristian Chiriboga, quien hace de presentador; John Poole, que es el primer expositor;
compañero David Cabrera, segundo expositor, la compañera Teresa Guayas, tercera expositora, y la compañera Carla Sánchez, la última expositora. Ruego su total atención y continuamos. Salud, como tal. La definición que nos ofrece la ley en la Ley Orgánica de la Salud es la siguiente. La salud es un complemento entre un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades como normalmente se tiende a creer. Ahora, la salud como tal también es un derecho, y es un derecho humano, es decir, todos y cada uno de los seres humanos tenemos acceso a este derecho. Ahora, como derecho humano tiene 4 características muy interesantes. Primero, es inalienable, es decir, que no puede ser alterado bajo ninguna circunstancia. Ahora, es indivisible, es decir, no puede dividirse el derecho como tal en varios derechos. Es irrenunciable. Como seres humanos no podemos renunciar a este derecho y tampoco podemos transferirlos a otros. Ahora, todos los países que son garantes de derechos humanos, obviamente, han firmado y como tal, los estados respectivos hacen de la salud una prioridad, como lo hace Ecuador porque es un estado garantista. Ahora, para dar una muestra, tenemos la Constitución del Ecuador en su artículo 32 que nos habla, la salud es un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos. Entre estos derechos tenemos el derecho al agua, alimentación, educación, cultura física, trabajo, seguridad social, ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Cuando nos referimos a esta última parte de buen vivir, tenemos que recordar que esto se acuñó en el 2008 bajo el principio de Suma Caesay, que es un principio ancestral para los pueblos nativos ecuatorianos, que apunta al bienestar entre la relación del ser humano y la naturaleza. Esto es un principio bastante nuevo, relativamente en cuanto a constituciones, y es muy importante para nuestra cultura. Eso refiriéndonos a nivel cultural, ¿no? Ahora, la salud como derecho, dado que les dije era un derecho humano, tiene unas características muy importantes y muy necesarias. Ahora, la primera característica de ellas es la disponibilidad. La salud debe estar disponible para todos y cada uno. Por tanto, debe presentar todos los medios necesarios. Cuando hablemos de medios necesarios, nos referimos a accesibilidad. Y cuando hablemos de estos medios en especial, tenemos que referirnos a infraestructura física y tecnológica. Disposición de materiales para todos y cada uno de las personas que accedan a este derecho. Ahora, debe ser aceptable para todos, es decir, no debe dejar discriminado a ningún grupo social. Todos y cada uno de los ecuatorianos y extranjeros podemos acceder a este derecho en Ecuador. En cuanto a calidad, deben proveerse de la mejor calidad posible para brindar el servicio a los usuarios. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, hay varias gráficas, ¿no? Esto más para referirse a que lo relacionen cada uno de estas características. Ahora, este es un tema un poquito diferente al tema central de esta presentación, pero resulta muy importante conocer cuáles son los grupos de atención prioritaria y el motivo por el cual los ponemos aquí. Quizás en algún momento en el resto de la exposición se va a tocar alguno de estas partes, entonces ruego su puntual atención. Ahora, el artículo 35 de la Constitución del Ecuador nos señala los grupos de atención prioritaria y nos divide en dos. Uno de vulnerabilidad y otro de doble vulnerabilidad. El primero corresponde a los siguientes: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, estos a razón de edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, esto por condición física. En la discapacidad tenemos discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. En cuanto a personas que están limitadas de libertad, obviamente, y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Ahora, quienes tienen doble vulnerabilidad, es decir, que están expuestos a un grado de peligro mucho mayor, son las víctimas de violencia doméstica, sexual y aquellos que sufren maltrato infantil. También tenemos a las víctimas de desastres naturales o antropogénicos, porque no pueden acceder a todos los servicios de salud por motivo de desastre. Ahora, vamos quizás al punto centro de este tema. Los jóvenes. Cuando hablemos de jóvenes, tenemos que entender para empezar que es una etapa de transición, ¿sí? Ya dejamos el periodo de adolescencia, se entra a jóvenes, a la parte de juventud, y se llega a la madurez como seres humanos. Ahora,
¿Cómo nos ubica la Constitución del Ecuador? Y sobre todo las leyes complementarias. Por ejemplo, el artículo número 1 de la Ley de Juventud, publicada el 24 de octubre del 2011, nos da a entender por jóvenes al grupo poblacional comprendido entre 18 a 29 años. La Constitución del Ecuador enfatiza en su artículo 39 que los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo del país. ¿Por qué? Porque los jóvenes como tal provocan cambios sociales inminentes. Ahora, por esto les garantiza educación, vivienda, recreación, tiempo libre, deporte, libertad de expresión y asociación y sobre todo salud, que es uno de los motivos de este taller. Además, dado que es un periodo de transición, la juventud como tal se ve expuesta a un sinnúmero de problemas, entre los cuales hay que destacar la desinformación sobre la sexualidad, el VIH-Sida, las adicciones y el suicidio. A continuación, les estaré mostrando unas pequeñas imágenes, ruego su puntual atención, y son las siguientes. No sé si ustedes puedan visualizar. Ahora, ¿por qué cada imagen? Cada imagen vamos a relacionar con un tema de los cuales los expositores van a continuar hablándoles. La primera, sobre la desinformación, un signo de pregunta. La segunda, el alcance del cáncer en el mundo. La tercera, un hombre pensando a referirse al suicidio. Y la última, como ustedes pueden ver, inyecciones, tabaco, pastillas y licor, al referirse a adicciones. El siguiente compañero que va a exponer es John Poole, con desinformación sobre la sexualidad. Ruego su puntual atención. Bueno, buenas noches con todos. Como ven, mi tema es desinformación sobre la sexualidad. Hoy en día muchos de nosotros, especialmente los jóvenes, somos desinformados acerca de la sexualidad por varios factores. Entonces, aquí nos habla, la sexualidad es una parte importante y central de todo ser humano. Al hablar de esta, se considera sexo biológico, identidad de género y orientación sexual, hasta el embarazo y la reproducción. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no siempre se experimentan o expresan todas. La sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Cabe recalcar que siempre entre el tema sexo y sexualidad son confundidos, pero son diferentes, tienen cierta diferencia, en el cual el sexo más se refiere a algo masculino, femenino, en pocas palabras, los genitales, que nos diferencian de hombre de mujer. La sexualidad es un tema, en cambio, más amplio. Pocas palabras y para entender mejor, se basa en la identidad de género y orientación sexual. Compañero Chris, siguiente, por favor. Bueno, la importancia de la información sobre la sexualidad. Es sumamente importante tener cierta información sobre la sexualidad, porque así evitaremos riesgos de enfermedades ITS o de embarazos no deseados. Nos dice, la educación sexual es muy necesaria, no solo para prevenir enfermedades de transmisión sexual conocidas como ITS, sino también para el fomento de la responsabilidad. Es necesario que cada persona se conozca y sepa qué es lo que le gusta, cómo le gusta y qué límites pone en las relaciones sexuales y cómo poner esos límites. Es necesario educar en el consentimiento para que una chica o un chico pueda decir libremente, sin presiones, lo que quiere y lo que no quiere. Si es bien, es complicado educar a futuras generaciones en que toda relación o encuentro sexual debería estar basado en respeto, igualdad, empatía, consentimiento, entre otros. Siguiente, compañero Chris. Gracias. Delitos sexuales. Bueno, los delitos sexuales siempre han existido desde nuestros inicios de la humanidad. Es por eso que se han formulado códigos penales, y no solamente en un país, sino en varios. Como por decir aquí en nuestro mismo país, Ecuador, tenemos el Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COIP, cuya función es sancionar acciones y conductas que atenten contra la libertad sexual de todas las personas y de toda la población.
Es completamente erróneo pensar que el problema de los delitos sexuales es un problema de mujeres, pero no es así, porque los delitos sexuales son conductas que atentan contra los derechos sexuales de todos los miembros de la sociedad, no solo mujeres, sino también a hombres. Y como definición, algo breve, dice que son aquellos delitos que vulneran la libertad sexual y reproductiva de una persona. Es decir, su libertad para decir sobre su cuerpo, su sexualidad y si tener hijos, cuántos, en qué momento y con quién. A continuación doy paso a mi compañero David Cabrera, que es el siguiente expositor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. El tema a tratar es el VIH-Sida. El VIH-Sida es el virus que cambió la forma de ver al mundo de la sociedad. Al hablar de VIH, nos referimos al virus de inmunodeficiencia humana. Este virus provoca el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tenemos que tener en cuenta que es un problema serio. En Ecuador se encuentra activo, esto es nota importante, en Ecuador se encuentra en activo la Estrategia Nacional de Prevención y Control del VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual. El VIH daña su sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones. Esto lo pone en riesgo de sufrir infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. El VIH o SIDA que provoca después es la etapa final de la infección. Principalmente se da cuando el sistema inmunitario está altamente lesionado. ¿Quiénes son propensos a adquirir VIH? Las personas con conductas sexuales riesgosas, que no usan protección, que tienen ciertos fetiches, etc. El uso de drogas con agujas compartidas. El no usar compartidamente o usar las agujas que se comparten al inyectarse lo que es la heroína y otras drogas líquidas intravenosas. Y las enfermedades de transmisión sexual, básicamente hablando. El SIDA es una historia breve que les voy a contar. Este SIDA se descubre más o menos en el año 1981 en el trabajo de Historia y Teorías de Aparición del Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Nos cuentan que el primer caso se dio el 5 de junio del año mencionado en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que alertaba de un boletín semanal de 5 casos de una relativamente rara neumonía en hombres sanos, pero con un denominador común. Eran homosexuales activos que habían sido tratados en Los Ángeles. Comienzan a asomar estos hombres que aparentemente eran sanos, que no tenían ninguna enfermedad, robustos, de buen físico, pero de una homosexualidad activa. Y se descubre o se indicia, se da por señales que este virus se transmite por relaciones sexuales, ya que al preguntarles a estos hombres cómo tenían sus relaciones, decían que sin protección y sin ningún cuidado. En 1982 se acuñó el acrónimo inglés AIDS, o en español SIDA. Desde entonces los esfuerzos de encontrar una cura no paran. Entre las posibles soluciones, el aprendizaje sobre los modos de contagio y uso adecuado de preservativos, además del empleo de profilaxis preexposición, es importante. Mencionarles que el SIDA es un virus que todavía vive con nosotros. Es un virus al cual nosotros tenemos que cuidar y prevenir. En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública tiene su plan de derecho a la salud y protección del VIH abierto. Acudir a los centros de salud más cercanos en casos de sospechar o en casos de haber tenido relaciones sexuales sin preservativos o haber consumido drogas intravenosas de una misma jeringa. Muchas gracias, compañero Chris. Doy paso a mi compañera Teresa. Buenas noches con todos. Voy a tratar el tema sobre las adicciones. Podemos decir que es uno de los padecimientos que más destruyen hogares, familias, amistades y personas que nos rodean. Las adicciones conforman cualquier abuso impulsivo y compulsivo de consumo de sustancias perjudiciales para la salud, que la persona no puede controlar fácilmente.
y que esto es una dependencia a una sustancia o actividad que traen como consecuencias los resultados negativos a la salud física y mental de un individuo. Las más conocidas son sobre la drogadicción, el alcoholismo, el tabaco, los juegos de azar, el internet sexual, laboral y los videojuegos. También hemos tratado sobre el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador en el 2008. Y esto establece que las adicciones son un problema de la salud pública y al Estado le corresponderá desarrollar unos programas para coordinar sobre la información, la prevención y el control del consumo de alcohol, de tabacos y las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamientos y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Sin ninguna razón se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. En el 2015 entró en vigor la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de la regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a la fiscalización. Esta ley apunta a darle freno a esta problemática. Por favor, compañero, la siguiente. Ya. En el portal, el Ministerio de la Salud Pública nos informa que a nivel nacional existen 15 centros públicos de atención que ofrecen tratamiento al consumo de drogas y a los factores secundarios asociados a ellas, y 122 centros privados autorizados. Una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Justicia, los Derechos Humanos y Cultos, la Secretaría Ejecutiva del CONCEP, califica a los centros previo a su funcionamiento a partir de los requerimientos de estructura orgánica, física, profesional y verifica la calidad de los servicios de tratamiento y recuperación que estos ofrecen. A nivel nacional existen 12 CETAD con esta modalidad, entre los cuales suman un total de 473 camas para brindar atención a pacientes de manera gratuita y aproximadamente a 1,000 personas anuales. Toda a su vez que la normativa establece que este tipo de tratamiento en modalidad residencial es hasta 6 meses. Estos se encuentran ubicados en Guayas, en Pichincha, en Manabí, en Pastaza, El Oro, Azuay, Esmeraldas, Otavalo y Portoviejo. También voy a recalcar que es fundamental plantear las diferencias entre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ya que la primera se refiere a cuáles están prohibidos su uso legalmente por no tener una finalidad médica comprobada, mientras que las psicotrópicas son las que sí están permitidas, pero están controladas y fiscalizadas por el efecto que producen, y a su vez que son utilizadas por médicos para tratar desequilibrios o trastornos en el organismo. Por ende, la ONU es la encargada de clasificar y establecer diferentes tipos de estupefacientes y psicotrópicos en la magnitud del daño que causan en las personas como también de los efectos que producen. Doy paso a la exposición de la compañera Carla. Muy buenas noches con todos. Yo voy a hablar acerca del suicidio. Entre las posibles causas, las más agresivas permanecen ocasionadas por patologías terminales cuyo efecto físico y emocional es devastador. Otras pueden derivarse de situaciones de violencia física, psicológica y sexual. A esto se suma la incomprensión y falta de comunicación. En el siguiente texto, que es tomado de la juventud ecuatoriana, nos habla acerca del suicidio y dice lo siguiente: un estilo de muerte violenta que debe abordarse desde el ámbito de la salud mental de la población, lo que refleja el deterioro del tejido social, familiar, es una expresión de las carencias afectivas, económicas, sociales que requiere un abordaje integral
y multisectorial para encontrar las 42 vías de solución a este doloroso problema de salud social. Durante el periodo de aislamiento por pandemia se ha considerado que entre los peores efectos se acercó a las víctimas y agresores en los núcleos de muchos hogares ecuatorianos. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos principios de primeros auxilios psicológicos. Tenemos 4 principios: prepararse, observar, escuchar y conectar. Dentro de las acciones de prepararse debemos infórmese sobre el suceso crítico, infórmese sobre los servicios y sistemas de apoyo disponibles y también debemos informarnos sobre los aspectos de seguridad. Dentro del principio de observar tenemos las siguientes acciones: compruebe la seguridad, compruebe si hay personas con necesidades básicas urgentes, compruebe si hay personas con reacciones de angustia breve. Dentro de las acciones de escuchar tenemos: acérquese a las personas que puedan necesitar ayuda, pregunte qué necesitan y qué les preocupa, escuche a las personas y ayúdele a tranquilizarse. Dentro de conectar tenemos: ayuda a las personas a hacer frente a sus problemas, proporciona información, conecte a las personas con sus seres queridos y con redes de apoyo social. La siguiente diapositiva, por favor. Suicidio asistido, ¿es positivo o negativo? Más allá de las discusiones morales, humanas y filosóficas, la realidad es que en la actualidad la práctica de suicidios asistidos no está permitida en el Ecuador a nivel constitucional. A pesar de esto, en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en el artículo 11, se establecen varios principios que sigue el Estado ecuatoriano. Para el presente comentario, señalamos su numeral 1 y 9. El 1 nos dice: los derechos se podrán ejercer, promover y exigir la forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizan su cumplimiento. El 9, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. ¿Por qué tendrían relevancia o no los dos numerales anteriores? Es por lo siguiente: en el artículo 66.2, el derecho de una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. La siguiente diapositiva, por favor. Como conclusiones, lo peor de la cultura de todos los derechos humanos es que todavía no hay suficiente conciencia, todavía existen errores ocultos y hábitos nocivos. Como sociedad debemos apuntar a señalarnos y a pelear a la mejora de la ley. El Estado ecuatoriano y los profesionales de la salud deben apuntar y evitar un trato discriminatorio, prestando especial atención a las necesidades y derechos de grupos específicos, como niños pertenecientes a minorías o comunidades indígenas, en general niñas y adolescentes, que muchos se impide que los contextos accedan a una amplia gama de servicios, incluidos cuidado de la salud. Son más de 40 años desde que la sociedad está luchando con el VIH. Muchos países tienen políticas de prevención y un gran problema de salud pública para el abastecimiento de medicamentos, pero la sociedad todavía no logra cambiar la forma de ver y asimilar este virus. Poco sirve todo el trabajo estatal, de la mentalidad no cambia. Debemos buscar dejar un mejor legado a futuras generaciones. Como últimas conclusiones tenemos lo siguiente. A nivel de sustancias estupefacientes psicotróficas se ha descuidado un poco los efectos asociados a esta. Entonces, se debe considerar los análisis más profundos a nivel criminológico, toxicológico y psicosocial. Ahora, entre posibles soluciones a esta problemática tenemos la educación, sobre todo, la prevención y concientización colectiva del problema integral que conlleva el consumo y sus encadenamientos a nivel económico y político, más que el simple hecho de la sanción. No solamente limitémonos a sanción, sino a educar. Ahora, el suicidio como tal, pues ya saben, tiende a manifestarse principalmente en áreas urbanas del Ecuador, y especialmente las condiciones de pandemia han agravado mucho este tema, en cuanto a materia de salud mental propiamente dicha. Por lo que es un fenómeno que puede y debe ser tratado desde la perspectiva de la seguridad ecuatoriana,
y regirse a las leyes que velan por el bienestar del ser humano, recalcando que el Estado prestará especial atención a la protección de personas bajo condición de doble vulnerabilidad, es decir, más expuestas a este problema. Llegados a este punto, me gustaría agradecer su participación y, como ustedes pueden ver en pantalla, existe un link que también estaré compartiendo en el chat para que puedan llenarlo. Es una pequeña encuesta versado sobre la participación en este tipo de temas. Por favor, les rogaría que me ayuden a hacerla. Si pueden hacer una captura de pantalla o enviar el mensaje a las personas que los invitaron aquí, estaríamos muy agradecidos. A continuación se los envío y doy paso a la compañera que va a hacer una pequeña actividad mientras tanto. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿no? Consiste en responder ciertas preguntas acerca de lo que acabamos de hablar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos A, ser una persona exitosa académicamente, B, ser víctima de hostigamiento psicológico moral, C, estar satisfecho con su vida, D, fracaso académico, E, ser una persona exitosa en el trabajo, F, experimentar la pérdida de un amigo o ser querido. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Puede ser el fracaso académico. Correcto, muchas gracias. La siguiente. Síntomas de comportamiento de una persona que quiere suicidarse. Higiene causada, bailar, cantar. Bueno, aquí se nos activó y era otro estado. Consecuencia para la familia. ¿Cuáles son las consecuencias para la familia? A, miedo constante, B, tristeza y rabia, C, sentimiento de culpabilidad, D, felicidad, E, una mejor vida, F, cambios psicológicos positivos. Sentimientos de culpabilidad. Listo, gracias. Y tenemos el miedo constante y tristeza. Formas de prevención tenemos A, B, C, D, E, F. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Buscar ayuda, ¿Perdón? Buscar ayuda profesional de inmediato, la B. Gracias. Continuamos con la siguiente. Puntos importantes que debemos tomar en cuenta dentro del tema del suicidio. A, la respuesta correcta. B, C, D, E o F. La D puede ser. Gracias. Tenemos que ha sido la D, B y F. Derecho a la salud se compone de A, disponibilidad, B, accesibilidad, C, aceptabilidad y D, calidad. De calidad. Listo, gracias. ¿Por qué es importante la educación sexual? A, B o C. Sí. La C. El SIDA se transmite por A, conductas sexuales peligrosas, B, uso de protección, C, agujas contaminadas. C. Adicción es A, dependencia a sustancias, B, dependencia a actividades, C, las dos anteriores. C. Y como última tenemos, entre los primeros auxilios psicológicos tenemos A, prepararse, B, observar, C, escuchar, D, conectar. Es la C, muchachos. B, observar. Listo, muchas gracias.
Muchas gracias a todos los participantes de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja y el proyecto de vinculación de este grupo de jóvenes. Agradeciendo sobre todo, y no se olviden, toda la charla está siendo grabada y será subida a la plataforma YouTube. Entonces le rogaremos, si es que tienen la amabilidad de ayudarnos, con un like y un comentario en lo posible. Agradeciendo y pues que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.